Sí, podemos esperar. Hombre, Carmen, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes, aquí estamos. Buenas tardes, Manuel. Qué alegría verte y poderte saludar. Carmen, no te pierdes una. Hola, buenas tardes, que tenía un poco de problemas estoy sin cámara, que tengo mejor conexión. Vale, perfecto, Carmen. Estoy atenta Muchísimas gracias. que digáis a todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues se está grabando, que lo sepáis, o sea que si hay alguien que no quiere ser grabado, tendría que abandonar la sesión, lógicamente. Muy bien. Vamos a esperar hasta ahí 5, nos queda un minutillo y empezamos. Bueno, la próxima vez voy a ver si pongo musiquilla y así se rellena ese silencio, ¿no? No, Oye, pero tu voz está muy bien. Me has saludado, pero tenía el micro apagado, así que hola a todos. ¿Qué tal, Roberto? Por aquí. Que nos has dejado locos con tus vídeos de RCP Locos. en medio acuático y Bueno, hacemos lo que podemos. ostras, además, bueno, Roberto, para los que no lo sepáis, es catedrático de socorrismo en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Vigo. Pero escucha, catedráticos cualquiera hoy en día, ¿eh? Si Ya. no, eso. No estoy diciendo lo contrario, pero es una cátedra que es como muy poco, no sé. Es la única de España que hay. Es la única, pues fíjate, ya es importante, ¿no? Bueno, pues mira, Roger, yo creo que vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Daros las gracias a todos por estar una vez más en esta maravillosa locura de las sesiones de pasión por la educación en ciencias de la salud. Hoy había un tema que este tiempo atrás Roger nos colgó en el grupo, en la revista que él dirige, Doctor, y en esa revista salía un artículo sobre medicina narrativa y bueno, pues yo confieso que había leído muy poco sobre el tema y a partir de ahí me leí todo lo que había sido publicado previamente en Doctor, que había tres artículos previos y había un par de cosillas más, y he empezado a moverme un poco más en el tema y me parecía un tema como muy interesante para traer a esta sesión. Y bueno, hoy tenemos el honor de contar con Roger Ruiz. Roger es una persona a la que conozco desde hace ya bastantes años. Hemos sido compañeros y somos compañeros en la Universidad Francisco de Vitoria. El currículum que tiene es tremendo. Voy a hacer una brevísima reseña curricular. Sé breve. Sí, porque yo sé que lo importante es todo el trabajo que has realizado a lo largo de tu vida, que es sencillamente apasionante, ¿no? Ver la cantidad de trabajos, de publicaciones dedicadas a la educación médica que tienes es algo impresionante, ¿no? Entonces, él es deciros que bueno, pues es doctor en medicina, es profesor como os he dicho antes, de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, donde en el momento actual es director del programa de doctorado de biotecnología, medicina y ciencias de la salud. Es, como os he dicho antes, editor del Boletín de Educación Médica online, que es DocTutor, que os recomiendo a todos que echéis un vistacillo porque es francamente interesante. Es autor de un montón de publicaciones y tiene 7 libros publicados relacionados con la educación médica
y luego tiene premios importantes de la Real Academia Nacional de la Medicina, de la Real Academia Nacional de Medicina Española, y premio de la Asociación Europea para la Comunicación y la Salud del 2021. O sea que, bueno, ahí es una persona que sabe del tema, con lo cual yo creo que vamos a disfrutar enormemente de este medicina narrativa que ya os digo, yo he conocido no hace mucho y realmente me ha generado pasión. Así que cuando tú quieras, Roger, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Salvador, por invitarme a este grupo tan interesante, ¿no? Y tan, bueno, pues no es habitual, ¿no? Que la gente se una con estos intereses y después mantener estas sesiones que mantenéis. Y para mí es un placer, desde luego, estar aquí. Y bueno, pues me pediste que hablara de narrativa, que como sabes estamos en ello desde hace ya unos años, difundiéndolo por DocTutor. También hemos hecho un par de reuniones internacionales, una en la universidad, otra en la autónoma. Y bueno, no sé si veis se comparte la diapo, ¿verdad? Sí, perfectamente, Roger. Estupendo. Bueno, pues un poco qué es la medicina narrativa, ¿no? Sería el objetivo de esta charla y cuál sería su papel en la educación médica. Si queréis me podéis interrumpir cuando os apetezca, y si no, pues al final pues comentamos lo que os parezca más relevante o lo que queráis. Bueno, el tema de la narratividad en los últimos años pues ha habido un interés bastante importante, ¿no? Y significativo sobre lo que es la medicina narrativa en el ámbito de la vida humana, ¿no? En general, ¿no? Y la narrativa y con sus pues nociones relacionadas, ¿no? Como puede ser la narratividad o la competencia narrativa, pues se consideran esenciales para comprender muchos aspectos de la existencia esenciales, ¿no? de la vida personal, ¿no? Pero también de los valores, el papel que juegan los valores éticos, particularmente en nuestro caso en la práctica clínica, y sobre todo también en el ámbito del sufrimiento humano, ¿no? El tema de la narrativa es una cosa que no es nueva, ¿no? Pero yo quiero pues, resaltar mucho el hecho de que el papel que ha jugado en esto a nivel teórico y nuestro médico y filósofo, ¿no? Pedro Laín Entralgo, ¿no? Que podemos considerar, yo creo que ha sido uno de sus pioneros en fundamentarlo, ¿no? De alguna manera, sus fundamentos filosóficos, ¿no? Yo creo que Laín en toda su obra y de una forma muy rigurosa, como es habitualmente en él, pues él ha resaltado sobre todo lo que él llamaba la personalización de la medicina o la mentalidad antropopatológica, y la ha explorado desde sus raíces históricas, como todos los temas que él hacía, con gran rigurosidad. Pero sin duda es un libro que publicó en el año 1950 y que tenéis aquí, que es La historia clínica, teoría del relato patográfico, donde yo creo que se puede encontrar explícitamente el origen de esta narratividad que hoy día se reivindica mucho en los últimos 20 años, ¿no? En la práctica clínica, ¿no? El año que se publicó este trabajo, como digo, en el 1950, pues también aparecen otras obras suyas, como es Enfermedad y Pecado, compuesto por 2 libros. Uno de ellos es la introducción al estudio de la patología psicosomática, y otro es el Mysterium Doloris, que también cierra este ciclo, ¿no? sobre la patografía. Laín recoge toda la historia que empieza de la narrativa, de la personalización, que empieza con Freud, desde luego, y después revisa pues, el Círculo de Viena o la patografía y la biografía de Víctor von Weizsäcker, y para después llegar a la medicina psicosomática y su mentalidad antropopatológica, como os decía. A ver, existen muchas definiciones. Después, a la hora de operativizar esto a nivel práctico, nosotros somos médicos más prácticos, ¿no? Y bueno, pues yo he publicado, como bien has dicho, he hecho algunas revisiones sobre las distintas concepciones más prácticas de lo que es la medicina narrativa tal y como la entendemos ahora, en el ámbito de la práctica clínica y de la educación médica, por supuesto.
Y bueno, hay distintas escuelas, todas muy parecidas, ¿no? Está la parte inglesa con Trista Greenhalgh y Brian Hurwitz, y también Joseph Lohner, y sobre todo la más conocida de todas es Rita Charon, americana, internista de la Universidad de Columbia. Básicamente, haciendo un resumen de todos estos autores, yo creo que la medicina basada en la narrativa pues trata del tema de lo que pone aquí, narrar historia, ¿no? La historia del paciente, pero también la historia del médico, ¿no? Y cómo estas se entrelazan en el encuentro clínico para, de alguna manera, pues crear una historia nueva, con un nuevo significado, una nueva comprensión y posibilidades, ¿no? También trata de reconocer la singularidad de cada paciente, de validar su historia y, sobre todo, de conectar con él a nivel empático y a nivel personal, ¿no? Y parte del supuesto de que existe una división entre el médico y el paciente, una división que, bueno, realmente es así en la medida en que somos muy biomédicos y tenemos que salvarla esto para llegar realmente a la persona que está sufriendo, ¿no? Y esto implica, pues, escuchar, explorar sentimientos, emociones, miedo y tener, pues, una visión mucho más profunda de la experiencia de esta persona que sufre, ¿no? Charon dice además que la medicina narrativa nos ofrece todo aquello que no son hechos y no es empírico, ¿no? O sea, que sería algo como muy amplio que nos conecta directamente con las humanidades en medicina. Si tomamos a Rita Charon, que como digo es la persona que ya quizás hemos publicado y la que, bueno, hoy día es referente, ¿no?, de la Universidad de Columbia sobre medicina narrativa, analizando toda su obra, que es bastante amplia, como digo, yo creo que podemos decir que se pueden identificar estos tres supuestos que aparecen aquí, de lo que es para justificar la medicina narrativa. Primero, como veis, que los humanos tienen la idea de que nos esforzamos por comprender nuestra vida de una manera narrativa, de forma narrativa. En segundo lugar, es que si perdemos interés como médicos en las realidades vividas por los pacientes, pues entonces perderíamos muchas oportunidades de cumplir con el objetivo básico que en teoría tiene la medicina. Otra cosa es que pensemos que no es este su objetivo. Yo pienso que sí lo es, que es mitigar el sufrimiento humano que es consecuencia de la enfermedad. Y en tercer lugar, pues además, para Rita Charon, el médico ha de tener habilidades narrativas, lo que ella llama competencias narrativas. Se puede estar más o menos de acuerdo con estas. Personalmente yo las apoyo parcialmente algunas, como es la 1, la 2, la 3, y al contrario que otros, pienso que la 2 estoy básicamente de acuerdo. Empezando a analizar cada uno de estos supuestos, el primero es, como os decía, que los seres humanos se esfuerzan por comprender sus vidas y lo hacemos de forma narrativa, y que estas historias de vida pues unen los acontecimientos en el tiempo y dan continuidad y significado, por lo que serían esenciales para dar sentido a nuestra vida, para adquirir sentido, identidad incluso, y desde luego pues gestionar el sufrimiento. Yo creo que para explicar un poco esto a mí me ha servido, bueno, un poco las dos realidades del ser humano, del humán, como dice Mosterin, que son las dos, digamos, las dos experiencias o dos realidades que tenemos, ¿no? Desde la perspectiva de los constructivistas de la Escuela de Palo Alto en California, o de los constructivistas chilenos de Humberto Maturana y Varela, por ejemplo, ellos dicen que estas dos realidades, una es la realidad directa, ¿no?, la realidad inmediata, que es que acontece en nuestro vivir, son nuestras sensaciones, lo que experimentamos directamente con los sentidos, y que nos dan una visión directa del mundo que no necesita interpretación, un conocimiento tácito. Y lo otro sería, pues, una realidad más abstracta que acontece en el lenguaje, ¿no?, y que es una lengua explicativa, ¿no? Digamos que construimos en términos de proposiciones verbales, pues una explicación de la experiencia que vivimos, ¿no? Y esta pues se la pasamos la reformulamos de esta experiencia en estas percepciones, en conceptos aceptables para las otras personas, que son quienes nos la validan. Entonces, bueno, pues necesitamos esa validación de las otras personas. Por eso la realidad en este caso sería,
para estos autores, una noción explicativa de la experiencia de cada uno, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que hacemos, como digo, es esto, es explicar nuestras experiencias y esperar que el que escuche pues nos acepte nuestras explicaciones. Y eso tiene mucho que ver, como digo, con al validarlas o rechazarlas con ese criterio de validación, que bueno, que hay muchos criterios de validación. Por ejemplo, la ciencia es un criterio se mueve con criterios de validación, no persigue la objetividad, sino el que nos admiramos a una determinada reglas y criterios de validación. Pero es que, por ejemplo, los sistemas culturales en sí mismos son criterios de validación y ahí podemos ya ver la disparidad a la hora de interpretar historias en función de nuestras distintas culturas, por ejemplo, ¿no? Y así llegamos a la trama narrativa. La trama narrativa, que digamos que es el proceso mediante el cual pues, tenemos que contarnos estas historias para construir estos significados con el que nuestras experiencias de alguna manera adquieren sentido. Esto que dice ahora trama narrativa, que es como lo define uno de los psicólogos constructivistas que más ha trabajado esto, que es Jerome Bruner, el americano, pero también otros psicólogos constructivistas como Vittorio Guidano, etcétera, pues lo decía ya Machado, ¿no? De una manera bella, ¿no? Como que todo el mundo conoce en sus poemas, ¿no? Converso con el hombre que siempre va conmigo. Mi soliloquio es plática en este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Bueno, pues nosotros nos damos nuestras explicaciones continuamente a ese hombre que siempre va con nosotros o a esa mujer que siempre va con nosotros. Y de esta manera, ellos, los psicólogos, como decía, como Brunner y otros constructivistas, pues resaltan el carácter constructivo de la realidad humana y de la vida humana a través de historias, ¿no? Que se interpretarían y así se organizaríamos nuestra identidad y de alguna manera, pues que sería de alguna manera pues una identidad de tipo narrativo. Vale, esto lo dicen algunos, pero otros piensan que no es así y en este sentido hay perspectivas opuestas y de esto pues quizás las más representativas, lo más representativo sea el filósofo Galen Strawson y también Angela Woods, perdón, que dice que no todos los humanos tenemos esta inclinación narrativa en el sentido que ellos llaman diacrónico, ¿no? Que de alguna manera pues, pues vivimos nuestra vida con una continuidad, una historia que es continua, un relato que tiene una estructura y una coherencia en el pasado, que está en el futuro, en el presente y que de alguna manera será más o menos o continuará con más o menos cambios en un futuro. Y dicen que si esto es así, también es muy dudoso que esto suponga pues algo bueno, ¿no? Ellos piensan que también hay personas que no son diacrónicas narrativas, sino que son episódicas, para los cuales este sentido de continuidad del yo pues lo tendrían muy rudimentario o no lo tendrían en absoluto. Incluso Strawson dicen que ser diacrónico, es decir, tener inclinación narrativa, como antes decía, también podría ser, se puede atentar a alguien al autoengaño, ¿no? Y tergiversar su vida, ¿no? Cosa que desde luego se puede. En todo caso, como clínicos, yo creo que, concretando esta primera justificación, yo creo que como médicos estamos todos de acuerdo en el valor que tiene el escuchar las historias de nuestros pacientes y que aunque no podemos afirmar, seguramente no se puede afirmar categóricamente que la mayoría o todos, o la mayoría de nuestros pacientes son diacrónicos o son narrativos y necesitan construir historias de vida problemáticas de alguna forma, lo que seguramente estamos todos de acuerdo es que deberíamos aumentar el interés por lo que nuestros pacientes nos dicen, tienen que decirnos y también, pues de ahí, interpretar sus historias, pero sin imponer patrones interpretativos a ellos, ¿no? Especialmente aquellos que no tienen un sentido narrativo, ¿no? Como decía. El segundo punto de que es en la que se basa la justificación de la medicina narrativa dice que la práctica clínica pues ha ido distanciando perdón. Decía que se ha ido distanciando de las experiencias de los pacientes, incluso hoy día, ¿no? También con la medicina de precisión o la mal llamada, para mi punto de vista, medicina personalizada, que se basa en la genómica. Yo creo que es más bien una medicina muy individualizada. La medicina personalizada debería incluir otros aspectos, otras dimensiones de la persona
que desde luego no hace la genómica. De manera que estamos de alguna forma teniendo una visión, lo ha tenido siempre, pero también incluso ahora una visión del cuerpo biológica, su funcionamiento normal y patológico, y la toma de decisiones se basa en gran medida en la evidencia científica. Entonces, si los médicos perdemos interés o contacto con estas realidades vividas, pues los pacientes, pues la medicina clínica perdería pues, unas valiosas oportunidades para cumplir el objetivo que, como digo, es reducir el sufrimiento humano generado por la enfermedad. Y esto nos conecta directamente con qué es el sufrimiento humano, ¿no? Y qué es la salud, ¿no? El sufrimiento humano como consecuencia de la enfermedad seguramente tiene que estar en lo opuesto de lo que es la salud. Y aquí traigo las dos declaraciones, la declaración de la OMS, que ya tiene, que es que creo del año 48 y ha sido apenas modificada desde entonces, ¿no? Que dice que, como podéis ver ahí, que es un estado completo de salud física, mental, social, de bienestar y no meramente la ausencia de enfermedad, ¿no? Como veis, es una perspectiva holística, ¿no? Que tiende a alcanzar, aunque no sea al llegar al máximo estado, sino aspira a esto, ¿no? He recogido este trabajo de Thomas Agnew de hace ya también pues, casi 25 años, que analiza en un estudio cualitativo con destacados médicos americanos, ¿no? Ahí podéis ver algunos de ellos, aunque está muy pequeñito, está Eric Kassel, está Thomas Inouye, Elizabeth Kubler-Ross, Cecil Saunders, por ejemplo, Siegel, Dale Stephen, y llegan a la conclusión que en este estudio con ellos que, pues bueno, la salud, pues lo que es la salud es algo también, pues algo holístico de temas que tienen que ver con la experiencia, con la narración, con la espiritualidad, algo intensamente personal, subjetivo, una experiencia que involucra al recondicionamiento, reconciliación de los significados individuales, etc. Thomas Agnew concluye que la salud puede ser operativamente definida como una experiencia personal de trascender ese sufrimiento. Bueno, pues si esto es así, seguramente deberíamos si esto es así, de la medicina clásica, tradicional en la que nos movemos, yo creo que está más allá de la ortodoxia de esto, porque no existe una definición más allá de la definición de los patrones fisiopatológicos y de las terapias puramente curativas, ¿no? Entonces, deberíamos de pensar o de reflexionar cuál es nuestra apuesta como sanitarios. Si apostamos por la sanación, cosa que no está bien definida, o bien por lo que es el sentido de curación en el sentido más biomédico del tema, ¿no? Yo creo que, desde luego, muchas profesiones sanitarias, por ejemplo, la enfermería, pues claramente se decanta por los cuidados y por la sanación, y nosotros deberíamos también de apostar por ello, porque en esto nos va mucho, ¿no? Va de convertirnos en unas máquinas expendedoras, técnicos, y que no atenderíamos a la persona en su globalidad, y por lo tanto tenemos unos serios riesgos también, aparte de no desarrollarnos como personas y de no atender al paciente como una persona. Esto va a tener consecuencias serias, ¿no? Seguramente. Y podríamos ser en el futuro, pues seguramente, tal vez sustituidos por la inteligencia artificial o por la sofisticación de la técnica, ¿no? Entonces, yo creo que no deberíamos de perder de vista el interés y el contacto por las realidades vividas, ¿no? Por los pacientes. Y parece claro que si eso es así, pues habría que restablecer de alguna manera este equilibrio epistemológico y antropológico que existe en medicina hacia algo más personal y a otra. Y tener una mente realmente sanadora. Y en esta tarea yo creo que la medicina narrativa puede ser de gran utilidad. Y en este sentido también, como decía, el relato quizás sea lo que más contribuye a reconocer o a establecer esos nexos de unión con la persona como realidad única y valiosa, y a conectar con ella, su relato. Nosotros somos médicos y a menudo estamos contrarreloj, todo esto que estamos viviendo es muy bonito y tal, pero vivimos en un mundo en los que cada vez estamos más apabullados, en una práctica clínica absolutamente ajetreada. Y tendemos muchas veces a considerar un buen porcentaje de relato del paciente como verdaderamente irrelevante, pero sin embargo
es en esta parte del relato donde yo creo que podemos contribuir a reconocer y conectar, como digo, con la persona como alguien que es valioso, con el paciente como persona. Y es en estos relatos que podemos trascender de lo que es puramente técnica o puramente utilitarismo y, por lo tanto, en esa medicina que podríamos decir centrada en la enfermedad, que en teoría está siendo ahora, bueno, pues a nivel políticamente es incorrecto, ¿no? Decir que nos centramos en la enfermedad y no nos centramos en la persona o en el paciente. De manera que podríamos trascender a través del relato desde esa relación, de esa aproximación centrada en la enfermedad que supone centrarnos en las características de la persona o del sujeto. Y cuando digo las características, en este caso las características de la enfermedad, ¿no? Pero la persona es algo más que sus características, ¿no? Y superar esa relación yo-ello, en el sentido de que decía el filósofo austriaco Martin Buber, ¿no? Y pasar a lo que sería centrado en la persona, en una auténtica relación yo-tú, que sería algo, estaría orientado más al encuentro, con una perspectiva, como decíamos antes, que entroncaría con esas definiciones de salud que hemos dicho, más integral y sanadora, donde nuestro foco de interés y por lo tanto la intención relacional sería la vida de la persona. Y cuando digo la vida de la persona, digo la enfermedad en la vida de la persona y lo que esto significa, ¿no? Relatada narrativamente por el paciente. Nuestro posicionamiento existencial aquí sería por la persona y por la salud hacia el bien común de ambos, ¿no? Entonces, yo creo que los relatos, en este sentido, cumplirían una labor fundamental para dar ese pase definitivo que evitaría el centrarnos en aspectos intermedios, como pone aquí, que yo defino como centrado en el paciente, que resalta al sujeto, al individuo, que se interesa por la subjetividad del sujeto, pero que es un falso yo-tú, está más bien relacionado con la intención relacional, es más bien utilitarista, de curar y de, digamos, asegurar los derechos del paciente en el contrato en el que estamos, en el que nos movemos y en el que transaccionamos. Esto iría mucho más allá. De manera que esta es la apuesta, otra cosa es que queramos realmente hacerlo. Yo creo que no hay muchas mayores opciones de decir que no a esto. Y como digo, la medicina, la narratividad, pues evidentemente sería una vía rápida, ¿no?, para esto. Finalmente, el tercer supuesto, la tercera justificación, es que para restaurar la importancia de esta subjetividad humana en la práctica clínica, pues deberíamos no solamente mostrar interés por las narrativas de los pacientes y en particular también la narrativa literaria en sí misma, sino también aprender e incorporar herramientas de análisis narrativo. Y esto ya es un paso realmente importante, ¿no? Es lo que Rita Charon llama competencia narrativa, que no se alcanzaría solo leyendo, sino profundizando en los textos, cómo están construidos, cómo se ejerce su influencia en el lector, y entonces pues ellos dicen, Rita Charon dice que el médico debería tener habilidad narrativa. Yo creo que aquí tenemos que preguntarnos si el que un médico adquiera este tipo de competencia y si leer literatura, pues aumentará su capacidad para comprender y responder a la enfermedad y al sufrimiento. Y bueno, pues en este sentido, esto nos lleva a plantear cuál es el significado preciso de las habilidades narrativas. ¿Cuáles son las habilidades narrativas? Y parece ser que son muy amplias en este momento. Yo he revisado un par de revisiones, dos metaanálisis, uno de Milota del año 19 y otro también del año 19 de Di Frances, que es el que aparece aquí. Y como digo, son bastante, los programas formativos incluyen distintos tipos de habilidades. Aquí podéis haceros una idea por porcentaje. Bueno, pues estos programas van desde participar en lecturas literarias, escribir reflexivamente, sería lo más frecuente, después realizar discusiones en grupos sobre estas lecturas, intercambiar talleres de escritura en las que los médicos escriben sus propias experiencias, los sanitarios en general escriben sus propias experiencias y participan en grupo y la cuentan, etc.
talleres basados en estos ejercicios de narrativa, realizar entrevistas a los pacientes, escribir historias de pacientes, narrarlas, publicarlas, ¿no? Nosotros en DocTutor llevamos muchos años ya publicando narrativa de estas, de pacientes, experiencias de los compañeros con pacientes, no solamente narrativas clínicas, sino también narrativas docentes, ¿no? Creando portafolios, participando en foros online, incluso haciendo obras de teatro, por ejemplo. Como veis en estos dos metaanálisis, que incluyen una gran cantidad de estudios, de investigación, pues las características de la formación también es muy variada, pues va desde la población diana, va desde estudiantes de medicina, residentes, médicos en formación, profesores, médicos no docentes, también enfermeras, estudiantes de enfermería y otro personal. O sea, es muy amplia y lo digo un poco para que nos ubiquemos, ¿no?, en el tipo de evidencia del que estamos hablando. Y también muy amplia en cuanto al número de participantes. La media está de 26, pero varía desde talleres pequeños con 5 personas hasta 350 sujetos, ¿no? Y a veces pues también las actividades que os he metido van solo desde un taller o seminario hasta 40 sesiones de 30 minutos o horas de programación de 1 hora 60, es decir, que son muy, muy amplias de donde sale esto. Y los objetivos educativos, pues como aquí veis, pues también tienen una amplitud de objetivos, pero destaca sobre todo por su cantidad, es la promoción de la reflexión. Esta es una característica básica, que a través de la narrativa pretendemos que nuestra reflexión sea mucho mejor, mucho más fina y mucho más profunda. También ejercer la empatía es otro aspecto de los objetivos que se tiene, la comunicación, la escucha, la comunicación médico-paciente, la comunicación sanitaria-paciente, la escucha, la competencia narrativa, ¿no?, como os he dicho, la resiliencia, el agotamiento, el ir contra el agotamiento, su reducción, adquirir competencia cultural, simplemente el bienestar, ¿no?, el pasarlo bien, el entretenerte, este es otro objetivo en sí mismo. La escritura, simplemente saber escribir, el escribir mejor, tener habilidades narrativas para enseñar, fomentar la competencia clínica también, incremento del sentido de profesionalismo, es otro aspecto que tocan estos objetivos, y también aspectos relacionados con el equipo, ¿no? Como veis, muy variado. Bueno, pues obtener evidencia clara sobre esto, sobre la efectividad de intervenciones, es bastante difícil, ¿no?, por toda la variedad que existe de estas, ¿no? Pero bueno, empezamos a tener, como digo, resultados y este metaanálisis de DiFrance pues nos señala que las áreas en las que este tipo de intervención con estos objetivos y de este tipo de intervención, como he dicho, pues parece que tienen efectividad en unos resultados intermedios que no son realmente poco importantes, yo creo que son realmente interesantes, ¿no? Como por ejemplo fomenta la creación de relaciones, fomento y creación de relaciones, aumenta la comunicación, la mejora de la comunicación y la empatía, la capacidad para tomar perspectivas y, como digo, para reflexionar sobre nuestra práctica clínica con mayor profundidad, la detección del agotamiento y promueve la resiliencia, aumenta la confianza, la realización personal, la competencia narrativa, que son estas habilidades que se adquieren de lectura y de escritura, la indagación ética, habilidades pedagógicas, incluso habilidades clínicas. De manera que, como digo, son objetivos interesantes. En este otro análisis de Milota, son 36 estudios, lo que estudia, esta vez enfocadas en la educación médica de grado, pues concluye que existe una fuerte evidencia sobre la capacidad que adquieren los estudiantes para captar mejor las perspectivas de los pacientes y facilitan la autorreflexión de los estudiantes, lo cual son dos resultados muy, muy significativos y muy interesantes. Pero aún falta evidencia, yo creo que será difícil conseguirla, de ver en qué medida estas habilidades de interpretación y de reflexión pues son realmente puestas en práctica por los estudiantes cuando están con los pacientes. Nosotros hicimos un trabajo en la última reunión del Congreso Internacional de Comunicación, de narrativa que tuvimos en la Autónoma, en Madrid, y os puedo comentar que estos son unos resultados de un taller que yo realicé con
con sanitarios, y eran los efectos de contar simplemente un relato, ¿no? Entonces, la experiencia de contar un relato, se veía que los participantes decían que tenían gran dificultad a la hora de construir esta experiencia en el relato, ¿no? Para darse a entender al otro compañero, ¿no? Lo que quiere transmitir. Buscar, encontrar palabras, giros, estructurar el relato, resumir lo que tenga sentido, relatárselo al compañero, de manera que claramente, y creo que cada vez más, especialmente en las jóvenes generaciones que son más visuales que de lectura, pues estas dificultades para construir relato pues afecta a la reflexión, ¿no? Y a la profundidad de reflexión, ¿no? De forma que si aún queremos escribir, cuando esto es solamente contar, pues es mucho más difícil. De manera que no parece una tontería el hecho de que necesitemos cultivar las habilidades y esta competencia de narrativa, ¿no? Como decía. Pero, por otra parte, y dicho esto como aspecto de esta experiencia de contar un relato, después el taller avanzaba hacia escritura, etcétera, pero lo que la experiencia de contar producía satisfacción, producía una mayor comprensión sobre lo que pasó. Es decir, el contar el relato realmente nos hacía ver, entenderse mejor a la que lo contaba sobre la situación. Y esto está descrito, la reflexión no es algo que, y esto lo dice Rita Charon también, no es algo que produzca pasivamente en nuestra cabeza y después escribimos esa reflexión, sino que el hecho de escribirlo, en cierta manera, de sacarlo fuera y después de devolverlo, nos hace, ese es el proceso de la reflexión. Y nos hace una reflexión mucho más profunda. También sentirnos escuchados, compartir una preocupación, liberarse de una preocupación, tomar distancia o perspectiva sobre lo que se había vivido en la experiencia clínica contada, un enriquecimiento personal o transmitir, enseñar, etc. Y por otra parte estaba la experiencia de escuchar el relato, que tiene mucho que ver con la experiencia de escuchar un relato por parte del paciente. Los que lo contaban, lo que los escuchaba decía que se percataban de lo no verbal, tenían una sensación de sentirme como ellos, como el que de igualarse al otro, es decir, una especie de empatía, ¿no? De solidaridad en la emoción, un esfuerzo interpretativo sobre lo que te estaba diciendo, ¿no? Una riqueza y variedad en el relato, la necesidad de apertura, admiración hacia el que cuenta la historia. A medida que conocemos los entresijos de la historia personal relatada, en muchas ocasiones sentimos admiración por aquellos aspectos ocultos de la persona del paciente o de la persona del compañero que nos cuenta la experiencia, ¿no? Y visualizamos esa realidad vivida, ¿no? Y nos vemos a nosotros mismos en esa situación. De manera que efectivamente parece que el escuchar ese relato de alguna manera pues aumenta todos estos aspectos de conexión, de empatía y de igualarnos con la persona. Finalmente, a modo de conclusión, yo diría que existe la necesidad, digamos, de corregir, como antes decía, una visión epistemológica sobre el conocimiento que tenemos médico y sobre la concepción antropológica del paciente, del ser humano, que tiene que cambiar hacia aspectos más humanitarios y un poco abandonar lo estrictamente técnico, instrumental, incorporando las historias del relato de los pacientes pueden ser una de las vías, ¿no? para esto de gran importancia. Y yo creo que en el momento actual podemos decir que la narratividad ha contribuido a incrementar y renovar este interés por la subjetividad humana, es decir, por la persona del paciente en el ámbito de la sanidad y de la medicina en particular. Y es muy creíble que estar en compañía de una buena ficción, digamos, saber expresar historias, saber escribir historias, potencialmente pueda mejorar la práctica clínica, por muy difícil que sea, ¿no? el demostrarlo, ¿no? De una manera empírica. Esto es así porque realmente las humanidades médicas, yo creo, vivimos un nuevo boom, yo creo, que han reaparecido para quedarse, y tanto la medicina narrativa como la ficción literaria yo creo que son unos componentes centrales de esto. Esto parece reflejarse bien en el hecho de que una gran cantidad de revistas de gran prestigio clínicas pues han incorporado, incorporan siempre artículos de reflexión y de narrativa clínica, ¿no? De manera que, bueno, quizás no sea las habilidades narratológicas en ese sentido más cualificado, un requisito fundamental,
pero creo que con un sano escepticismo, pues la educación médica debería apoyar la incorporación de la medicina narrativa. Y yo creo que esto es todo lo que quería contaros. Pues Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roger. Para mí ha sido muy interesante porque has dado una visión, la visión del paciente, además con esas conclusiones del taller, ¿no? La visión del que narra y la visión del que escucha, la visión del sanitario y la visión del paciente, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Cómo nos sentimos como pacientes cuando nos cuentan nuestra historia. Cuando lees las historias que nos entregan, muchas veces hay que cogerlas así como con alfileres, porque dices, realmente esto es lo que me pasa a mí. Tengo un hematocrito o no, tengo un HTO y una HB y un no sé qué, ¿no? Pero no tengo exactamente claro qué es lo que me quiere contar mi médico en ese informe, que sí, que como médico lo puedo entender, pero que si fuera realmente un paciente seguro que no lo entendería. Y luego esa visión tan interesante que has hablado sobre, joder, que es algo que yo muchas veces se lo digo a los alumnos, digo, tenéis que tener cuidado porque dentro de nada Google os va a quitar el curro. Si no tenéis cuidado y no manejáis esta parte, pues probablemente Google le diremos al micrófono, tengo tos, mocos verdes y fiebre de 38, y Google nos sacará una receta. Entonces yo creo que es muy triste que esto sea así. Pero vamos, yo creo que lo más interesante es saber que yo sé que hay gente que querrá comentarte cosas de esto. Sí, claro. Bueno, Bueno, Salva, voy a comenzar yo, que soy la menos vergonzosa del grupo, creo. venga. Lo primero, agradecer a Roger la brillante exposición. Es verdad, ha habido varias cosas que me han encantado. Una es el contemplar, en psicología sí que hay una forma de terapia que es la terapia narrativa, se llama así, ¿no? Y que efectivamente da buenos resultados con pacientes y con otras cosas más, ¿no? Se empezó a utilizar en el estrés postraumático de las guerras y bueno, es algo más o menos sencillo a la vez que complicado, y la verdad es que ayuda, lo primero, a colocar cognitivamente todos los puntos, ¿no? Y esto muchas veces es lo que necesitamos de nuestros alumnos, que coloquen cognitivamente los aprendizajes que tienen, ¿no? O sea, en el fondo hablamos un poco, pues, llevándolo a un campo o a otro. Y luego otra cosa que me encanta, que los que me conocen, pues, es que hables de cualitativa. Porque hay cosas que los datos cuantitativos no te pueden medir. Este es el problema que tenemos en cualitativa. Sí que es verdad que cuando abordar ciertas cosas como todos los temas éticos, pues lo abordamos desde un punto más narrativo o discursivo, poniendo vídeos, intentando que el alumno reflexione sobre un texto, ¿no? Pero en otros ámbitos es como que es más complicado el meterlo. Y luego hay otra cosa que yo seguiré luchando por ella, y es que creo que no se puede enseñar a los estudiantes a hacer una narrativa, a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de enfermería, por otro lado. O sea, creo que toda la gente que trabaja en equipo debería hacer una narrativa común, porque las perspectivas de cada uno son diferentes. Entonces, el contemplar no solamente el paciente, por supuesto, normalmente el paciente es el mismo, pero la perspectiva y las narrativas de los distintos profesionales que interaccionan con ese paciente son diferentes. Entonces, yo abogo por una educación sanitaria, ya no quiero decir médica,
sino sanitaria centrada en el paciente e integrada por todos los, digamos, actores que están presentes. Y nada más, ya me callo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. No hay una pregunta concreta dirigida, pero con lo que has dicho estoy básicamente de acuerdo. La pregunta dirigida es, Roger, ¿crees que podremos hacer? Yo estoy en enfermería, ¿vale? Soy enfermera y estoy en enfermería. ¿Crees que alguna vez seremos capaces en las universidades de ciencias de la salud de saber integrar todos los profesores para dar a nuestros alumnos esa visión global? Esa sería mi pregunta. Bueno, no soy adivino, pero es difícil. Yo creo que es difícil porque vivimos en un ambiente, y yo lo he dicho muchas veces, de donde la perspectiva epistemológica es muy reduccionista y esto, pues, en una sociedad como la nuestra, donde se vive muy ajetreado, donde no hay momentos para la reflexión, se fomentan aspectos más técnicos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, también es verdad que a nivel educativo, bueno, ¿por qué no se introducen realmente con el peso necesario las humanidades? Las humanidades se están metiendo de una manera que es algo, como dicen los anglosajones, nice to know. Pues interesante conocer, ¿no? Pero no need to know, ¿no? Que no necesita de conocerse. Y esto es porque también parafraseando a un artículo de Medical Education de una profesora inglesa, es porque existen epistemologías atrincheradas y la nuestra es muy reduccionista. Y esto tiene sus implicaciones en la educación, en la investigación, donde tú lo has dicho, los proyectos cualitativos no son tratados con la misma, digamos, bondad que los proyectos cuantitativos. Y es porque no se cree en este tipo de investigación. Y sobre esto hay muchos estudios. De manera que bueno, no lo sé. Hola. Se me está acoplando. Bien. Irving, habías escrito algo interesante en el chat. Si quieres, coméntalo de viva voz. Muchas gracias, doctor Salvador, doctor Roger, muchas gracias. En verdad, nada más voy a comentar en voz alta lo que escribí en el chat. Gracias por su exposición. Me llamó mucho la atención la posibilidad de que el tecnicismo médico aleje la posibilidad de descubrir más características, elementos o antecedentes que faciliten el abordaje de un paciente. La medicina narrativa, pues, definitivamente abona un componente más a ese sistema complejo que considero todos nosotros nos desenvolvemos, que es el apartado de la atención en salud en nuestras poblaciones. Y me llevo sobre todo algo que comentó usted y ha comentado también en otras ocasiones el doctor Salvador acerca de esa falta de empatía que podemos tener como personal de ciencias de la salud y que nos puede hacer caer en un riesgo de que obviamente la inteligencia artificial, que es lo que ahorita, por ejemplo, estamos abordando en mi centro universitario, la capacitación de los docentes hacia la utilización de esas herramientas en el futuro, pues obviamente pueda en un momento el perder esa humanidad que nos caracteriza, pues ser fácilmente sustituida por una máquina. Muchas gracias, doctor. Gracias. Marta. Sí, gracias, Salvador. Gracias a Roger. Para mí, ya me disculparéis porque es un tema muy novedoso. Tenía curiosidad por esta charla y la verdad es que me ha encantado. Me encanta que haya gente que esté focalizada y centrada en educar en este tipo de narrativa que estáis hablando. Entonces,
Me llama la atención, por un lado, que creo que médicos ya con muchos años de experiencia, bueno, enfermería también, estoy viendo, ¿no?, que ha dicho Susana, sanitarios con muchos años de experiencia, echamos ahora, bueno, no de repente, ¿no?, pero que seguramente todos hemos pasado por una época de una descripción de los síntomas del paciente o unas explicaciones de los síntomas del paciente muy rápido, muy focalizado en signos, síntomas que nos encajen en diagnósticos. No sé si habéis tenido esa sensación alguna vez, ¿no? Y que ahora con la madurez, pues estamos como hambrientos de volver a encontrarnos con esa relación médico-paciente mucho más humana, ¿no? Entonces, mi reflexión es que, por una parte, no sé si en la educación, pero sí que los que estamos relacionados con la educación de jóvenes sanitarios, bien sea vosotros en la universidad, pues a lo mejor yo a veces me topo con algún residente. Aparte de narrar, hay que volver a aprender a escuchar. Tenemos que volver a aprender a escuchar. Nos molesta que los pacientes nos cuenten más cosas de las que nosotros queremos oír, ¿no?, que nos sobran, porque yo quiero diagnosticarlo de una gastroenteritis aguda y todo lo que me cuente fuera de número de deposiciones o vómitos me sobra. Y luego que hay, también por otro lado, quería destacar que hay algunas especialidades que tal vez facilitan un poquito esa conversación, ¿no?, como podría ser paliativos, que yo, sinceramente, desde mi trabajo como médico de emergencias, envidio a veces y estoy ahora como muy interesada y veo a mis pacientes de otra manera en esas situaciones críticas en las que los atendemos, ¿no? Bueno, pues eso, que hay algunas especialidades mucho más afortunadas de tener esos tiempos que a veces nos quita, pues, la presión asistencial o el escenario y demás. Y me estoy enrollando mucho, pero continúo como con las tecnologías, que sí, pues la tendencia es a informatizar, darle a botoncicos clic, 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 ¿no?, a auscultación tal, entonces perder esa capacidad de redactar o de narrar, pues me hace, no sé, saltar ahí una alarma. Yo estoy muy ilusionada en la informatización de nuestra historia clínica en emergencias, pero sigo teniendo esa necesidad de redactar, ¿no?, de la redacción libre, ¿no? Y que, de nuevo, pues como decían los compañeros, que escuchar al paciente con tantos datos que te pueden dar, por ejemplo, en torno al síntoma dolor, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo en su vida, cuáles son sus creencias, cuáles son sus experiencias, cuáles son las tuyas también como persona, aparte de como sanitario, pues que te pueden ayudar ciertamente a mejorar la asistencia y disminuir ese sufrimiento que has dicho al inicio. Y nada más, todo ese rollo suelto. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, bueno, es una pena que para tratar al paciente como persona tengamos que esperar a que se esté muriendo, ¿no?, en paliativos, ¿no?, y mientras tanto lo tratemos como un objeto, ¿no? Es una pena, ¿no? Yo creo que es inviable oír todas las historias de nuestros pacientes en un día normal de consulta, ¿no? Pero seguramente, si aumentamos el interés en nuestros estudiantes y residentes por esto y la sensibilidad, seguramente desarrollarán, como parte del entrenamiento médico, entrenamiento sanitario, esa intuición para saber cuándo de esa consulta tienes que pararte a escuchar y cuándo no. Entonces, yo es lo que hago, no puedo pararme en todos mis pacientes, ¿no?, pero creo que a lo largo del tiempo y con la experiencia, pues detectas esa capacidad de observación, detectas cuando necesitas escuchar más la historia, ¿no? A ver, pero lógicamente se te escapan, ¿no?, muchos pacientes. Fíjate, Marta, que antes has comentado algo muy, muy interesante. Has dicho, bueno, gracias por llamarme o llamarnos algunos maduros, pero es curioso, es un debate que hemos tenido recientemente un grupo de compañeros en el congreso que estuvimos de emergencias hace 2 semanas y donde creo que me traje mi COVID. Y es que vemos en las mesas que había
que tenían más que ver con las habilidades relacionales, veíamos gente pues, de una cierta edad, vamos a decirlo así, ¿no? Y en las mesas más técnicas veíamos gente pues, muy joven. Sin embargo, fue curioso porque hicimos un taller de emergencia centrada en la persona y bueno, pues la media edad, Ángeles, tú que estabas allí, ¿te acuerdas? Eran todos asquerosamente jóvenes. Entonces, fue muy curioso, que dije yo, qué bien, ¿no? Porque como que la sensación es que cuando eres más joven tienes una gran dificultad porque la técnica no falle nada, ¿no? No te falle esa posibilidad diagnóstica, que no se te olvide el fármaco correspondiente, el síndrome tal, ¿no? Y según vamos madurando, o madurando en la técnica, nos damos cuenta de lo inmaduros que somos en esos aspectos de relación con la otra persona, ¿no? O a lo mejor cuando hemos pasado por ser también esa otra persona, cuando hemos tenido la oportunidad de ser pacientes y ver los toros desde el otro lado. Rafa, tenías la mano levantada. Sí, muchas gracias. Lo primero, muy interesante. Muchas gracias, Roger, por lo que nos has comentado y tal. No, yo simplemente quería decir una pequeña cosa. Cuando hablamos muchas veces medicina humanista, la medicina narrativa, la enfrentamos con el problema quizá que tenemos ahora, que es la medicina tecnológica, ¿no? Vamos a una tecnología que nos ha apartado un poco de todo esto, ¿no? Pero una cosa que quería comentar que me parece interesante, que cuando se habla de la inteligencia artificial, se habla de que por un montón, y hay una parte de la inteligencia artificial que se ha trabajado últimamente que me pareció fascinante, sobre todo se trabajó en el COVID, es cómo cuentan los pacientes, saber qué tienen por cómo cuentan las cosas, a ver qué quiere decir. Este es un campo, supongo que no tiene nada que ver, pero que al final la inteligencia artificial analiza muchísimos casos, no sabes por qué te dicen, pero te dice que sí que tiene eso. Y una de las cosas que se está trabajando mucho es cómo se cuentan los pacientes las cosas. O sea, aparte de mirar los electros, por ejemplo, el diagnóstico del ictus por el electro, ¿no? Que todavía no sabemos por qué, pero se va a llegar un momento que por el electro vamos a diagnosticar un ictus, pero también por la forma que el paciente cuenta los síntomas y tal, parece que también está trabajando la inteligencia artificial. No sé si es el punto de contacto entre la tecnología. ¿Esto has leído algo o has estudiado algo entre la medicina narrativa y la tecnología? Bueno, no, creo que creo que la tecnología, creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, ¿no? Y que nos puede ayudar bueno, pues a aumentar esto que tú dices, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad, ¿no? Para entrenarnos en eso, ¿no? En todo caso, no sustituye el escuchar. Al final hay que escuchar las historias de los pacientes y hay que ver esa experiencia. Entonces, bueno, yo si tuviera que aconsejar a un aprendiz, a un residente, a un estudiante, le diría que eche horas escuchando historias de los pacientes. Sobre todo porque son fascinantes. O sea, realmente, primeramente porque te permiten unos diagnósticos más certeros. Segundo, porque te tranquiliza en el sentido de que no tienes que estar haciendo como hacen los jóvenes, ¿no? Pensando en la siguiente hipótesis, ¿no? Sino que van saliendo las hipótesis de lo que te cuenta el paciente. Como digo, está relacionado con una mayor certeza diagnóstica y, por lo tanto, con un mayor ajuste terapéutico, ¿no? Y esto hay varios estudios, hasta un 30%, ¿no? Y bueno, pues todo esto pues tiene una repercusión directa. Y en tercer lugar y último, porque no hay rutina. Es decir, y esto es un antídoto contra el burnout. Al final todos tenemos nuestra rutina. Si nos centramos en la enfermedad, nos centramos en los síntomas, en los catarros, en la cirugía cardíaca, pues hay rutina. Donde no hay rutina es en ver que a cada paciente que es único y cómo cuenta su historia y cómo la enfermedad desorden. Te hace disfrutar más, sencillamente. Muchas gracias. Gracias. Roberto, no sé si querías comentar algo que te he visto ahí en el chat. Nada, simplemente lo he puesto ahí en el chat porque una de las experiencias, creo que más satisfactorias que tengo durante la docencia es cuando cuentas algo que no tiene que ver con la habilidad técnica o con el procedimiento que estés haciendo, sino una conversación personal que a veces tiene un paciente contigo en una situación crítica, que te pide algo, que te cuenta algo. En ese momento los alumnos que a lo mejor estaban fuera del foco, fuera de
de onda o cada uno mirando sus cosas, conectan. Y yo recuerdo, bueno, yo les comento siempre un caso que a mí me impactó, que fue un incidente de múltiples víctimas, donde hicimos, bueno, varios rescates y una chiquita de 16 años, pues, falleció, ahogada. Entonces estaba en la arena, estábamos esperando, pues, el juez y era una pandilla de adolescentes y sus compañeros, ya había pasado una hora, y preguntaban si se iba a recuperar. Claro, y yo les decía, esto me pasó a mí, yo era muy joven y yo no sabía qué responderles. Digo, ojalá mis profesores a mí me hubieran enseñado qué responder, porque con la chiquita ya no podéis hacer nada, pero con sus amigos podías trabajar algo, ¿no? Y precisamente una parte importante de lo que yo, por lo menos, creo que es importante transmitir a los estudiantes de ciencias de la salud o cualquier estudiante que se dedique a la emergencia, es ir más allá del procedimiento de la técnica. Ese valor humano y ese saber estar que a veces se nos olvida porque, vamos, hacemos el rescate, nos vamos y se acabó la historia. Y los niños que están ahí, los adolescentes que están ahí, y bueno, y a mí me llama la atención personalmente que cuando se comenta estos casos en clase, que son vivencias personales normalmente de uno, los alumnos conectan contigo. Y yo creo que es una parte fundamental de la docencia. Por eso, bueno, Roger, quiero agradecerte esta presentación porque creo que es más necesaria y que es cierto que nos focalizamos en el ámbito cuantitativo. Yo dirijo un programa de doctorado que además es 100% cuantitativo, pero es que los números no pueden sustituir a las personas, nunca. Y yo creo que tenemos que reconectar con esto. Sí, totalmente de acuerdo. No es incompatible, o sea, es que el tema es que no es incompatible. Yo soy también director de un programa de biotecnología y medicina y bueno, es que necesitamos los dos aspectos. Lo que pasa es que ahora mismo, y yo he insistido, parece que la trinchera epistemológica cuantitativa es la única que vale. Es que te piden perdón cuando de repente presenta un trabajo cualitativo. Bueno, esto es cualitativo, tenéis que disculparnos. Y dice, hombre, a ver, no pasa nada, es un trabajo, claro que está muy bien. Realmente hay estudios interesantes sobre la importancia de la investigación cualitativa. Hay algunos que le preguntaban a investigadores cuantitativos y se revelaba que es que no creían en ella, creían que no era seria. O sea, detrás de esto hay una creencia en que la única fuente de verdad en la vida clínica, en las situaciones clínicas, es la cantidad, es lo empírico. Cuando eso es confundir verdad con ciencia. Es un gravísimo error. Totalmente de acuerdo. Carmen Gomar, creo, tienes ahí, venga. No quería decir ninguna cosa, no sé, se me ha encendido la cámara, pero mira, ya que me lo dices, aprovecho por una cosa que a mí me preocupa mucho, que yo estoy totalmente de acuerdo con todos los comentarios de narrativa en lo que se refiere a la relación con paciente, pero yo creo que también es muy deficitaria la narrativa que utilizamos para relacionarnos los profesionales entre nosotros. Y tú, Salvador, has dicho que a veces comentas, vendrá Google o vendrá quien sea y os suplantará. Yo creo que nos ha suplantado ya las historias electrónicas y el copy-paste. No hay una cosa más terrible que ir relatando año tras año lo que tiene un paciente y lo que contó hace de su enfermedad, su estado, y que lo hacemos con una facilidad asombrosa. O sea, consideramos que lo que tuvo un paciente hace 10 años se arrastra hasta el momento actual. Y esto ya llevamos bastantes años con este problema y sin ningún tipo de corrección por parte de nadie. Y está ahora con la historia clínica informatizada en todas partes, se arrastra además y se contagia a todos los sistemas de salud. En un momento dado se te ocurre decir que bebes una cerveza y terminas siendo alcohólico. Es graciosísimo eso, ¿no? Es muy, muy triste. Yo me gustaría
recomendaros este libro que estoy leyendo ahora, me parece apasionante, es de Anne Boyer, se llama Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, relata su experiencia con el cáncer de mama y me parece, vamos, le tengo lleno de anotaciones porque es de lo más interesante. Es esa parte que estamos perdiendo, ¿no? Esa parte del paciente cuando nos cuenta su enfermedad. ¿Qué supone para él su enfermedad? ¿Qué expectativas tiene? ¿No? Yo recuerdo cuando llegué a la planta, cuando ingresé, cuando mi COVID, la primera persona que me preguntó sobre mis expectativas fue una fisioterapeuta que me dijo eso, ¿qué es lo que esperas hacer hoy? Y me dejó, pero puedo tener alguna expectativa, ¿no? Y fue realmente apasionante. Ese momento lo recuerdo con una, no sé, con una alegría, ¿no? Que alguien en un momento dado tuviera interés en saber qué sentía yo, ¿no? Qué es lo que yo sentía y quería hacer en ese momento, ¿no? Yo creo que es algo que no debemos de olvidar. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. ¿No? Bueno, pues llevamos ahora mismo 1 hora y 4 minutos porque empezamos a 5, así que, no sé, darte las gracias de nuevo, Roger. Todo el mundo, unos te decimos Roger y otros te dicen Roger. No sé por dónde viene, entonces te lo voy a preguntar. Como quieras, me dicen de todo, no hay problema. Ya, por eso, tu nombre es Roger o Roger. No tiene acento. Roger en castellano, Roger en catalán, Roger en inglés, Roger en francés. Vale, perfecto, fantástico. Pues entonces, aclarado este punto, creo que podemos dar por concluida esta sesión. Esperamos, como en julio, en parte del Cono Sur no es verano, seguramente programaremos una sesión. En agosto lo tomaremos como ya que estamos ahí más vacacional. Entonces no sé exactamente qué sesión será. Tenemos aquí a gente muy interesante y seguro que alguno de vosotros se presentará voluntario para la siguiente. Y si no, ya me preocuparé yo de buscar algún voluntario. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, ser muy felices. ¿De acuerdo? Nos Muchas vemos. gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Marta. Bueno, pues con esto damos por concluida esta sesión. Muchas gracias.